Hola a todos ustedes, queridos amigos, que nos siguen esta noche en este tercer conversatorio de un tema tan apasionante como lo es la creatividad. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta pantalla y este programa se transmite a través de la revista familiar online #En Familia. Además, en el fanpage de Facebook Sandra Navarrete Arte Terapia. Estoy acompañada de Carlos Vaca, artista visual ecuatoriano y emprendedor creativo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Sandrita, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Encantado de estar otra vez aquí contigo y compartir con la gente sobre un tema tan apasionante como es la creatividad, ¿no? Es un tema que abarca muchas áreas y prácticamente el género humano o el hombre o, o el género humano en general ha sido partícipe durante su historia y la creatividad ha sido una que ha ejercido de una manera muy preponderante, ¿no? Así es, Carlos, y este día vamos a hablar sobre la creatividad enfocada a las ventas y a los negocios. Así que voy a empezar a hacer mi pregunta inicial. ¿Consideras tú que un empresario es un artista creativo? Bueno, no diría tanto un artista creativo, yo más bien diría una persona creativa, sí. Al igual que los artistas, un empresario tiene retos, yo creo, en general, para poder superar. Más en estos momentos, en estos tiempos donde la adaptación es un medio en la cual tenemos que seguir avanzando. Y de hecho, lo que entablamos nosotros dos en este momento, yo la verdad no me imaginaba haciendo este conversatorio contigo, más allá de que cada uno tiene sus áreas de trabajo Así es. y estamos en diferentes ciudades, pero bueno, básicamente es interesante también cómo la tecnología y el medio y la situación actual que estamos, nos podemos desenvolver y ver otra opción también. Entonces creo que un empresario sí es una persona creativa, o sea, en el sentido de que todos los retos que tiene ahora, en este momento, para poderse mantener en un mercado con lo que ofrezca o con lo que hace, se tiene que innovar, se tiene que adaptar, se tiene que rediseñar de alguna manera, porque el medio lo ha requerido en este momento, sí. Y nosotros, como vuelvo a mencionar, nosotros estamos siendo un producto de eso, Sandra. Entonces, en ese sentido, me parece interesante también los retos que uno tiene. Y para mí es interesante abarcar diferentes áreas que de pronto no lo hacía habitualmente. La tecnología ahorita es un puntal bien fuerte donde Así es. nos vemos e intercambiamos información, ¿no? Yo creo que es un momento muy fuerte de alianzas Ujú. a nivel general. En el arte contemporáneo lo hay actualmente. Yo estoy participando en otras plataformas, sea como moderador en conversatorios sobre temas de arte o de innovación en arte mismo, sea como curador de una muestra, sea como que me hacen entrevistas y bueno, conversatorios que de alguna manera también nos engranan a que entablemos diálogos y nuevas plataformas de desarrollo, yo creo, en lo que uno quiera emprender, ¿no? O sea, entonces, Así es. yo sí considero que un empresario o la persona en general puede ser un emprendedor también de mediano, pequeño o algo más grande, ¿no? Dependiendo sus posibilidades, sus ambiciones también, sus requerimientos dentro de lo que quiere. Entonces, para mí sí es como muy necesario a veces esto, lamentablemente de una situación no tan agradable, pero bueno, son situaciones que estamos dando y ejerciendo eh, lo que nos apasiona. Entonces, yo creo que para mí lo que hago o lo que estamos metidos en el arte o en las áreas culturales, lo aplicamos, tratamos de aplicar de diferentes maneras. Y qué mejor que también las otras personas también sean partícipes y puedan ver y aplicar esa manera de un poco lo que puede estar en el ambiente, cogerlo, pensarlo bien, tener una base sólida y hacerlo. Entonces,
esa es la forma, yo creo, más práctica en este momento de poderlo hacer, que no solamente quede en sueldo. Entonces, un empresario, de hecho, tiene una experiencia y yo creo que esa experiencia de la que tiene, la va a ver cómo la hace engranar a la manera en que estamos, ¿no? Ajá, Entonces yo también te hago la segunda, la siguiente pregunta, Sandra, ¿no? claro. Tú que tienes experiencia en las áreas comerciales, ¿crees que las ventas requieren creatividad? Sí, Carlos, totalmente. Ya habrás escuchado muchas veces, hay un dicho popular que dice que los mejores vendedores nacieron vendedores. Y eso es un poquito de cierto. Como a veces Ya, dicen también los artistas, ¿no? Los grandes artistas nacieron artistas. Pero sí, muchas personas nacen con ese talento, pero la verdad es que los mejores representantes de ventas, así como los artistas también, se han entrenado justamente para desarrollar sus talentos, sus así habilidades es. creativas, Ujú. para saber llegar a la gente y para poder ofrecer soluciones que entreguen un verdadero valor a las personas. Y pues obviamente en el mercado hay clientes y los clientes cuando ellos perciben o sienten que tienen un problema, como ya lo hemos conversado en el conversatorio anterior, sabemos que la creatividad inicia cuando hay un problema, porque es allí donde van a nacer las soluciones. Ujú, Entonces, cuando un vendedor aprende a entregar o a presentar la solución con la fórmula adecuada, ¿no es cierto? Que ujú. es la fórmula que la usan una y otra vez para generar ventas y nuevos negocios, ya luego entonces no necesitan recurrir a la búsqueda constante de clientes porque ya se posicionan como dueños de la solución y más bien son buscados y requeridos. Entonces, de esta forma, lo que empiezan a hacer los vendedores creativos es invertir su tiempo en desarrollar su creatividad más y más para conectar de la mejor manera con las personas. Entonces, en ese aspecto, Carlos, te puedo decir que desde mi experiencia, los mejores vendedores tienen una actitud artística. Yo le comparo mucho con el arte, con la gente que hacemos arte. Ujú. ¿Y por qué? Porque básicamente se apasionan de conectar con las personas, se apasionan de sus talentos, se apasionan del producto o del servicio que están vendiendo y pues todo esto lo hacen destellando seguridad personal. Obviamente no siempre estamos en todos los mejores momentos de seguridad o de destello, ¿no? De resplandor, pero los mejores vendedores tratan de que toda su parte emocional esté en el equilibrio, en balance, para poder conectar con las personas de la mejor manera. Ujú. Así que, Carlos, en este punto, a mí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que los artistas son emprendedores al igual como lo son los empresarios? Sí, creo que lo he mencionado en la primera pregunta, pero sí, eh, hay ciertas expectativas también que son como bases, ¿no? Yo puedo entender que la motivación, como tú dices, es una. eh, a ver, digamos, es como tener un conocimiento de algo, de lo que uno tiene, de lo que uno puede ofrecer. Digamos que un empresario tiene un producto que se desarrolla bajo unas líneas. La persona, el artista también tiene como plataformas para desarrollar ideas. Hay que tomar en consideración que el artista contemporáneo no solamente pinta o hace esculturas o hace video o fotografía, qué sé yo. Hay Ajá. proyectos de arte que conllevan, por ejemplo, hay proyectos de arte social que Ujú. va enmarcado incluso barrios o comunidades y y esos proyectos requieren toda una estructura, requieren todo un concepto, un antecedente, un cronograma y unos presupuestos designados para las diferentes funciones o acciones que van a tener durante un determinado tiempo. Puede ser un proyecto de unos 3 meses, 5 meses, y todo es planificado para que se lleve y se concrete de la mejor manera. Obviamente que el auspicio va a ser por una entidad que puede ser del Estado o del municipio o privado, ¿no? En Ujú. el caso del empresario, también tiene que tener una planificación para tener, o sea, ambos tienen objetivos
y también tienen resultados, ¿sí? Sino que el uno es un resultado que cubre una demanda que también es hacia el público y que tiene un costo económico por ese servicio. Y en el arte también tiene, digamos que un producto es, más allá del arte, también conlleva un tipo de trabajo, por decir, de memoria, de reflexión, de entendimiento, de conocimiento. Y esos serían como los productos a ofrecer o registrar dentro de este proyecto de arte por llevarse, ¿no? Entonces, eh, ambos, por ejemplo, necesitan capital económico para poder desarrollar también eso, porque todo lo que son en el área de, por ejemplo, de proyectos de arte, necesitas un equipo de producción, un equipo de registro, o sea, el que documenta fotografías y videos, guarda todo el trayecto del proyecto. Hay gente que edita los videos, hay gente que trabaja en la producción, todo lo que es montaje, todo lo que son eh, cuestiones logísticas, cuestiones de impresión, si va a haber un catálogo, va a haber un diseñador, o sea, es un sinnúmero de cosas para tener como un resultado final. En el caso del empresario igual, necesita un equipo, incluso necesita de una agencia de publicidad. Entonces la agencia de publicidad sería como la parte creativa en esa área para que eso que promueve, que ofrece más bien, llegue a un conocimiento muy general, muy abierto directamente y que lo que ha tenido como estudio o como resultado final llegue a su objetivo de mejor manera. Entonces, yo veo que es toda una cuestión planeada, tanto de un lado y de otro, eh, para que pueda solventar un tipo de necesidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí creo un poco que eso tiene de la mano de alguna manera, ¿no? Además que el arte también está muy ligado también actualmente a la parte comercial. Hay diferentes maneras que se puede ejercer eso. Pero yo sí veo que pueden entablar nuevos diálogos. Y yo creo que es un momento de diálogos también, ¿no? Entonces, Así es. yo también estoy viendo De más adelante a trabajar de modo forma personal. colaborativa. Ujú. Sí, Sí. yo creo que estoy viendo un poco más adelante irme a entablar diálogos porque tengo un proyecto también que quiero vincular a la empresa privada, a la cuestión municipal o a la cuestión Estado. Veamos cómo también se hace más factible eso. Porque como he dicho, es un momento de engranar y tener diálogos. Yo creo que mutuamente podemos entablar diálogos por algo positivo. ¿Sí? Yo siempre he visto y he pensado de esa manera, ¿no? Entonces, eh, eso sería un poco la contestación. Entonces, yo te haría también una pregunta más allá de la que me has hecho, ¿no? ¿Consideras que hace un vendedor sea mejor que otro ¿Qué en hace este? que un vendedor sea mejor que otro? Ajá, Bueno, pues ahí entran muchos aspectos. La cosa es que las ventas son una combinación de psicología personal, ¿sí? Del ya. vendedor, Ujú, la psicología misma del vendedor, ujú, psicología social de todo el ujú, medio ambiente ujú, y también compete a la neurociencia y a la economía del comportamiento. ya. Entonces, eso nos hace ver que el proceso de ventas está centrado en el comprador, sus necesidades, y en el vendedor, el cual debe contar con su arte, con su forma de saber llevar o presentar las soluciones. Ujú, Con esto, lo que te quiero decir es que un vendedor debe tener las habilidades personales y la experiencia adecuada para poder vender, y eso es importante. Porque necesita ser capaz de poder convertir clientes potenciales, cerrar acuerdos, desempeñarse entre los mejores de la empresa, ¿verdad? ujú, Y desde mi punto de vista, creo que la habilidad personal y la experiencia es muy importante y es adecuada, pero se necesita mucho más que eso también. Y esto es lo que hace que se destaquen unos vendedores de otros. Es básicamente que los mejores vendedores
desarrollan otro tipo de habilidades, y esta es la creatividad, las habilidades emocionales, las habilidades psicológicas, analíticas y además el hecho de poder crear hábitos diarios. Tú sabes que una persona que tiene hábitos es una persona que puede desempeñarse de una forma más adecuada y más disciplinada hacia todo lo que quiere lograr, ¿sí? Entonces, considero que eso es básicamente, Carlos, para responder tu pregunta. Oye, pero qué interesante esto de neurociencia, de este tipo de cosas, la verdad es que no sabía. ¿Ah? Pues sí, yo creo que eso sería un tema que debemos tocarlo en, en un siguiente conversatorio, porque también implica muchísima creatividad. Ah, sí, por ejemplo, esas áreas también son interesantes. Yo, la verdad, no tenía conocimiento, pero bueno, yo creo que estamos aquí también para aprender cosas que de pronto uno no sabía. Entonces, eso también es lo interesante de este conversatorio, ¿no? De ese Así es, intercambio de información que tenemos, ¿no? Y así donde la es. gente también puede ser partícipe o cómplice también de este nuevo lenguaje o entendimiento, ¿no? Que a veces pasa como desapercibida, ¿no? Entonces, chévere, la verdad es que me gusta, me agrada mucho eso. Qué chévere, Carlos. En tu pregunta me dices, ¿no? ¿Qué hace que los vendedores, que haya vendedores que sean mejores que otros? Y esto Ujú, también pasa entre los artistas. No sé ujú, si tú, en tu experiencia como artista, yo te hablo desde mi experiencia, por ejemplo, el hecho de ponerle un precio a una obra de arte es algo súper complejo, porque estás poniéndole el precio a algo que sale de tu alma, de tu emoción, de tu expresión, ¿sí? Pero, y el rato de irlas a comercializar es un poco complicado. Pero, sin embargo, cuando una persona se conecta con tu obra, ese momento simplemente la persona dice, wow, yo lo quiero. Entonces, es allá donde voy con un vendedor estratégico, ya logró que la persona se conecte con su forma de venderle, con su forma de entregarle o de presentarle una solución. Así que cuéntame, Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo has vivenciado tú un proceso comercial de tus obras de arte? bueno, es una pregunta como muy abierta. El mercado del arte se mueve por diferentes maneras. El mercado del arte está muy sujeto a la economía de un país, ¿sí? Recuérdate, y la historia lo comenta así, y lo ha dicho así, que los grandes desarrollos artísticos, llámese de un país o de un imperio, se den cuando hay una bonanza económica. Cuando hay una bonanza económica es cuando más florece el arte y la cultura, pero sobre todo las artes, el arte en general. Recordamos el pueblo griego, la antigua Grecia, que básicamente nosotros somos productos de Grecia hasta este tiempo, todo lo que es Occidente, ¿no? En diferentes aristas, no solamente en la artística, en la política, en la filosófica. Ahí está el Imperio Romano también, ¿no? El Imperio Romano que hacía estas edificaciones, al igual que los griegos. Bueno, los romanos aprendieron de los griegos, ¿no? Los romanos conquistaron a los griegos, pero siempre los valoraron y los respetaron porque veían que los griegos eran un pueblo muy culto, ¿sí? Y a Así es. partir de eso, Roma también tuvo estas edificaciones magnánimes, estas esculturas, todo este tipo de cuestiones. En el Renacimiento ni se diga, toda esta familia, los Medici, sobre todo, fueron mecenas de grandes artistas en Italia, en el Renacimiento. Sí. Entonces, el arte como en general, y como lo cuenta la historia, se ha desarrollado muchas veces cuando ha tenido una bonanza económica, pero no toda la vida ha sido así. Mm. Y el arte está sujeto también a muchas situaciones propias del arte. Eh, Voy a mencionarte algo muy breve. El artista en el siglo XIX, sobre todo en Europa, hablo de los artistas impresionistas, dejaron de hacer encargos que les hacía la iglesia o la monarquía o los reyes, que de alguna manera fueron sus mecenas durante un buen tiempo, los grandes artistas, ¿no? Y Sí. lo que ocurrió es que los artistas impresionistas, llámese Gauguin o Monet o Manet, o Cézanne,
de alguna manera consiguieron su independencia, pero esa independencia y ese reto de sacar algo nuevo que lo hacía desconocido para ese momento, no tomaban un primer momento como en consideración. Entonces, el artista siempre fue muy férreo, con una seguridad de sí mismo que creo que casi nadie la tiene. O sea, puede pasar millones de situaciones, pero él cree en lo que él hace. Así es. Y eso es lo que ha hecho avanzar en el arte. El arte ha avanzado aparte de muchas barreras. Así es, Y esa no solamente confianza las total en comerciales, lo que sino estás las haciendo. artísticas también, porque ha sido Ujú. una etapa tras de otra que va. Así es. Entonces, hago un poco eso de reflexión porque las metódicas que ha tenido el arte, y más Ujú. el arte contemporáneo, hay de diferentes formas, ¿sí? Yo en lo personal he utilizado las redes sociales, llámese Claro. Facebook o Instagram. Instagram me ha ayudado mucho, ¿sí? Ujú. He vendido obras por ahí, me han salido exposiciones por ahí. Ya. Entonces, porque como es una plataforma sumamente visual, es imagen, Ajá. si tú pones unas buenas fotos de lo que tú haces o de los trabajos que tú has hecho, como proyectos que yo lo he hecho en el pasado, que no solamente ha sido pintar, sino otro tipo de talleres, obviamente, te ayudan. Ahora Claro. hay el sistema también de galerías, Así pero las galerías están, el ambiente del ecuatoriano en arte es como muy limitado, hay cierto tipo de coleccionismo, ¿sí? Pero mira que ahora se está moviendo de otra manera. Entonces, menciono el caso de un amigo que hace fotografía, Ricardo Borges, ya. que es uno de los mejores fotógrafos para mí actualmente del Ecuador. Ujú. Y él lo que hace son fotografías pequeñas de los registros que él ha hecho, ¿no? Pequeñas. Él mismo imprime y las vende en 10, 20, $30 Ok. durante un par No de es una meses. obra original, sino como pequeñas réplicas. Sí, o sea, él Ya. hace de la foto de él, que él Ajá. tomó, hace como algunas, es como una especie de un grabado, por decirlo Ya. así, Sí. que tiene algunas impresiones, por decirlo así. Entonces lo que él hace lo pone como una especie de arma, porque él es arquitecto de formación académica, pero es fotógrafo, digamos, en ejercicio, que ha hecho de la fotografía ya más de 20 años, 30 años como fotógrafo. Entonces él hace como unas paredes con cartulinas bien bonitas, entonces las adhiere, entonces la hace como un acordeón. Entonces él va, coge, lleva, presenta y vende. Y te puedo decir que ha vendido como $2.500. Ujú. O Qué sea, un chévere. momento donde antes, y así te cuento algunas cosas, o sea, la pandemia también, ¿qué iba a pensar? Y eso es Así una es. cuestión interesante. Eh, Estos últimos momentos, no solamente de este año, sino, digamos, en estas últimas 2 décadas, Ujú. la economía mundial ha tenido muchos fluctuantes, sea por una cuestión política, sea por una cuestión de petróleo, ¿sí? Entonces, estamos sujetos mucho e incluso a la guerra este conflicto que se está dando entre Armenia y Azerbaiyán, si no me acuerdo bien, el otro país medio complicado de pronunciar. Eh, pero bueno, entonces, todo ese tipo de conflictos ha llevado a que la economía mundial, incluido la cuestión del arte, eh, cuando ha habido estas subastas en estas grandes casas Christie's o Sotheby's, que son Ujú. famosas, la una de Londres, la otra es de Nueva York, creo que por ahí tengo un catálogo que me lo enviaron en Nueva York, justamente de las ventas que iban a ofertar en ese año. Ya. ¿Sí? Te estoy hablando de 10 años atrás, Ujú. un Sí. poquito más. Pero que había un momento mundial de economía no tan bueno. Y lo que pasa es que, contra toda lógica, la gente que es multimillonaria, si compraba obras que valen 50, 100, $160 millones, se gastan en una obra. Entonces es como que rompe una lógica del mercado que uno no hace una inversión, porque al final pueden ser como una colección estas Ya. personas. Pero al Ajá. final también lo puede ver como una inversión. ¿Por Claro. qué? Porque es una obra ya consolidada hace mucho tiempo atrás, incluso de artistas ya fallecidos hace mucho tiempo atrás, que de alguna manera también te da un prestigio, pero también tiene un valor económico muy fuerte. Mm. Entonces, hay, hay diferentes metódicas. Entonces, contra toda lógica,
de ese momento, la gente adquiría bajo estas subastas, modos de subastas, eh, esos precios que nadie se puede imaginar que podían ofertar o podía alguien poner por algo, por un Claro. tipo de transacción, por decirlo así. Ujú, ya. Pero a modo personal y a modo local, dada mi experiencia, hay diferentes áreas. La que dije de mi amigo Ricardo Borges es una. Así es. eh, Estamos viendo también otras plataformas digitales. O sea, eh, básicamente es usar la creatividad en diferentes formas para poder comercializar tus propias obras de arte. Exactamente. Entonces, ¿quién iba a pensar que en los momentos de crisis hay una demanda de arte? Actualmente aquí en Guayaquil lo hay, ¿sí? Entonces, digamos, hay un espacio que se llama Violenta, que es un espacio de arte contemporáneo, y ellos ofertan obras máximo de $300, $400, y han vendido muchísimo, ¿sí? Así es. Es como que la gente coleccionista o que le gusta adquirir arte, pues ha comprado, ¿sí? Yo actualmente no he ofertado, estoy en un proceso de que estoy haciendo una serie, voy en la número 11 y ya termino con la 12, que son unos trabajos en carboncillos Ujú. de escenas de volcanes a nivel mundial, y los podré ofertar, bueno, los ofertaré más bien, a ver qué sucede. Obviamente ahí tengo algunas plataformas para ver, ¿sí? Claro. Algo que yo vi Pero muchísimo en Europa fue que la gente, los artistas, trabajan de forma muy colaborativa. No hay ese también, miedo o ese celo de que te van a copiar o de cosas así. Acá vemos, quizás por la historia cultural también, en varias áreas, ya sea en las áreas comerciales, en las áreas del arte, en diferentes áreas, ujú, vemos un poco el celo y el miedo por cuidar la información en donde quizás más bien debemos guiarnos por tener un aprendizaje de que compartir, colaborar, usar los talentos de unos y otros, pues nos puede llevar a poder comercializar nuestros productos de mejor manera, ya sea en el arte o ya sea en cualquier otra área, pues, ¿no? ujú. Entonces, Sí, esa fue mi experiencia comercializando arte en en Europa, Europa. como que sí, mucho más fluida por este tema de la colaboración entre unos y otros. Bueno, Sandra, actualmente se está dando mucho la parte colaborativa, Ujú. y cuando en el pasado me han preguntado, cuando empezó esto de la pandemia en marzo o en abril, en una entrevista, eh, me preguntaron si el arte va a morir. Le dije, no, va a mutar, va a cambiar de alguna manera. No sé si va a ser para toda la vida que vaya a cambiar, pero la cosa se va a entablar una mayor colaboración, como la Así que es, tenemos ahorita tú y yo. O sea, totalmente. entonces por ahí yo creo que va la cuestión. Y pongo el caso de un amigo, te voy a contar. Coco González Luz es un artista amigo chileno de Santiago. Hizo una exposición hace unos 3 meses atrás, de unas exposiciones, de unas pinturas de este porte pequeñas, ¿no? Ya, Hizo creo como unas 22 o 25 en una galería de Santiago, y la exposición la hizo como en 3D, ¿no? O sea, de lugar. Entonces uno caminaba por el lugar y podía ver las obras. ujú, Vendió todas las obras. Y ya, me qué dijo, bien. Carlos, en mi vida he vendido toda una muestra, Ujú, toda, y en este momento que uno no se esperaba, pues vendí. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que a veces las situaciones pueden ser la actual puede ser muy precaria para unos, así es. pero de muchas bonanzas para otros, en el tema, digamos, económico, ¿sí? Todo depende de Eh, la perspectiva, cómo tú te posiciones también a ver tu situación de vida, ¿no? Y tu situación de negocio. Así es, Si lo ves, como hablábamos la semana pasada, si lo ves desde tu zona de confort y sigues pensando, ok, todo este reto, toda esta crisis me va para mal, o bueno, tenemos crisis, ¿qué voy a hacer para superar toda esta situación? así es. Entonces, yo creo que es interesante todo lo que estemos haciendo en este momento. Yo le veo que esto eh, queda también un antecedente para el futuro. Totalmente, Estamos siendo parte de la historia, así es, ¿sí? Entonces, yo creo que todo lo que tengamos que ejercer tiene que ser para bien, así es, porque Carlos. nuestras futuras generaciones se van a nutrir también de eso. Ujú, Los hijos de totalmente. uno, no sé,
los nietos de uno, qué sé yo. O sea, es como muy, muy dado también. Y que este momento también sea como un de fuerte entendimiento de muchas maneras. Sí, este momento está creando un precedente y nosotros tenemos que poner las acciones para todas las generaciones venideras. Ujú. Así es. Y Carlos, bueno, me parece que llegó el momento de comentarles a nuestros amigos acerca del taller que estamos organizando para todas las diferentes áreas comerciales y de negocios. Bueno, Carlos y yo hemos diseñado un entrenamiento creativo para equipos comerciales de alto nivel, en donde el aprendizaje de las herramientas que te convierten en un vendedor apasionado se lo realiza a través de herramientas creativas y también de procesos de creación artística. Esto les va a permitir a ustedes comprender y profundizar y adueñarse de todas esas técnicas de ventas exitosas. Así que pues vamos a empezar a sacar ya todo el contenido de este material a partir Ujú. del mes de noviembre y pues ustedes ya pueden inscribirse para participar en este taller durante todo este mes de octubre. Así es, Sandra. La verdad es que, como he mencionado, vamos a ver, a experimentar y tener un múltiple diálogo. Yo creo que los diálogos son necesarios en estos momentos para poder seguir adelante, de múltiples maneras en lo que sea. Entonces, queremos contar con la presencia de la gente que nos esté viendo, pues, y indagar sobre este tema que es tan interesante y que tanto a Sandra y a mi persona nos apasiona. Totalmente. Qué lindo, Carlos, haber compartido un conversatorio más contigo. Un gusto, amigos, haber estado con ustedes y pues nos vemos la próxima semana para hablar de otro tema tan interesante como la creatividad en la docencia. Nos vemos el próximo jueves. Les enviamos un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.